¿Cuál es tu seguridad en Dios? ¿Cuál es tu confianza en Dios? Tu convicción en Dios. ¿Qué es lo que tú crees de este Dios? ¿O qué es lo que tú esperas de este Dios? El secreto está en nosotros, en nuestra habilidad de creer en lo que tú y yo creemos, y la seguridad que tenemos en que Él hará, que nos lleva ahora a esperar en este Dios. Y entonces pues ahora descansamos en Él y no nos preocupa este problema que ha llegado a nuestra vida, porque sabemos que tarde o temprano Dios va a obrar, Dios va a hacer, Dios va a intervenir. Aunque no sé cuándo, pero tengo la seguridad de que voy a recibir lo que estoy esperando. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Eres tú quien lo sacas del cuento. Ese Dios que no se ve, que es invisible, eres tú quien lo hace visible con tu manera de creer, tu forma de esperar. Dios llega, y nunca llega tarde, llega a su debido momento. Y a veces personas que no saben esperar en Dios y le piden algo a Dios, y como no ven una intervención inmediata de ese Dios en el momento, pues inmediatamente se desesperan y abandonan lo que están creyendo. Y a veces antes que Dios pueda llegar, ya nosotros lo hemos abandonado, hemos dejado de creer. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque esto es una verdad que el diablo sabe. El diablo sabe que todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo. Todo depende de nuestra habilidad de creer. Y si él logra que nosotros ya no lo creamos posible, hasta ahí llegó todo. Él de su parte hará todo lo posible para tratar de impedir que el milagro ocurra, o que nos llegue esa bendición, y tratará con todas sus fuerzas de que nosotros no lo creamos posible. A veces, mi querido hermano, pues podemos creer que Dios tarda para llegar, ¿verdad?, llegar a responder a nuestra petición. Pero yo siempre digo, mi querido hermano, que Dios llega a su debido momento. Y quizás tú le pediste algo a Dios ahora y no lo estés viendo ahora, no quiere decir que no está trabajando. Nosotros tenemos una mirada limitada. Dios ve el panorama completo. Dios lo ve todo. Y quizás no es que no te lo quiera dar en el momento que tú se lo estás pidiendo. Quizás es que tú no estás preparado todavía para recibir eso. Quizás no estás preparado para recibirlo. Y Dios sabe que antes de que Él te pueda dar esto que tú le estás pidiendo, pues quizás hay otras cosas en tu vida que requieren más prioridad y que necesita atención inmediata. Y Dios ahí empieza a condicionar y a trabajar con esas cosas para que luego Él te pueda conceder esto que tú estás pidiéndole o esperando, para que lo puedas aprovechar. Porque si te lo da bajo las condiciones en cual te encuentras, quizás en deber de ser una bendición puede ser hasta una maldición. Entonces Dios sabe lo que hace. Es como la historia de Daniel. Daniel estaba en una situación difícil, oró a Dios, pero su respuesta tardó 21 días para llegar donde él. Cuando por fin llegó el Señor donde él, le dijo: siervo de Dios, desde el momento que tú inclinaste tu rostro y oraste a Dios, desde ese momento tu oración fue escuchada. Pero tuve oposición contra el príncipe de Persia. Y ¿sabe lo que estaba diciendo el Señor? Que no llegó a tiempo porque estaba atendiendo otro asunto, que si no lo atendía en el momento, tarde o temprano afectaría la vida de Daniel. Entonces Dios sabe lo que está haciendo, y nosotros tenemos que creer en Dios, y tenemos que aprender a esperar en este Dios y aprender a descansar en Dios.
Dice la primera de Pedro 5:7: deposita en mí todas tus preocupaciones, pues yo cuidaré de ti. Dice otra traducción: deposita en mí vuestras ansiedades, pues yo tendré cuidado de vosotros. ¿Y cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta desprendernos de esas preocupaciones? Porque a veces nos creemos que donde mejor están esas preocupaciones son con nosotros mismos. Y a veces no queremos que nadie intervenga. A veces nos cuesta incluso hasta confiarle estos problemas a Dios, porque de nuevo creemos que donde mejor está es con nosotros. Pero tenemos que aprender a descansar en Él. Y tenemos que aprender a dejarlo ser Dios. Depositar en Él esas preocupaciones y creyendo de que ese Dios cuidará de nosotros. Mira, yo he aprendido a descansar en el Señor. Algo que yo he aprendido es que yo no soy Dios y que Él es. Y que yo tengo mis limitaciones y que Él no tiene limitaciones. Y que yo no lo puedo todo, pero Él sí lo puede todo. Que yo no lo sé todo, pero Él lo sabe todo. Que yo no puedo estar en todas las cosas, pero Él sí puede estar en todas. Y yo he aprendido a descansar en Él. Mira, con todos estos proyectos, personas me dicen: hermano Neri, ¿y cómo tú descansas? Nuestra comunidad ya está en 26 países. Mire, el hermano Pacheco sabe pues todas las cosas que ocurren, ¿verdad? Cada comunidad está creciendo, pero cada comunidad viene con sus retos, sus problemas, sus circunstancias. Y yo empiezo a escuchar de todos ellos sus problemas, sus asuntos, sus situaciones, sus retos, ¿verdad? Y personas me dicen: pero ¿y qué tú haces para poder estar tranquilo? ¿Cómo tú te acuestas de noche? ¿Y saben por qué puedo hacer eso? Porque yo sé, mi querido hermano, que soy yo el quien saco a Dios del cuento. Y si yo voy a predicar a la gente que tienen que confiar en Dios, tienen que creer en Dios, el primero que lo tiene que creer y lo tiene que vivir soy yo mismo. Entonces yo tengo que entregarle a Dios todas mis preocupaciones y creer que ese Dios hará. Y no sé cuándo lo va a hacer, ¿verdad? No sé cuándo lo va a hacer, pero me organizo para lo que yo creo que voy a recibir, para lo que yo creo para lo que estoy esperando. Me organizo para eso. De nuevo, no sé cuándo va a llegar, pero sí sé que va a llegar. Y me preparo para lo que yo estoy esperando. He aprendido también, mi querido hermano, a tratar a Dios como una persona que escucha mi oración, que no es un sordo. Y he aprendido a darle autoridad a mi oración. Es como Juan dice, la primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sé que me ha escuchado, sé que tendré lo que le he pedido, dijo Juan. Entonces, he aprendido a orar, a pedir conforme a su voluntad, que eso es importante. Que nosotros entendamos esa parte, porque Juan nos dice que para que Dios nos escuche, pues tenemos que pedir conforme a su voluntad y tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay cosas que quizás nosotros le pedimos a Dios que no están en su voluntad. Pero hay personas que dicen entonces: hermano, ¿y qué hago para conocer la voluntad de Dios, para pedir conforme a su voluntad? El problema está, mi querido hermano, que nosotros tratamos la voluntad de Dios como si fuera un gran misterio. Como si Dios hubiese ocultado de nosotros su voluntad para que nadie la conociera. Y vas a escuchar muchas personas, ¿verdad?, expresarse así. Por ejemplo, yo le digo a alguien: Dios hoy te va a sanar, y ellos te dicen si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Si vas a Centroamérica, te dicen primero Dios.
Y yo sé que la gran mayoría pues lo va a decir, ¿verdad? Con toda sinceridad. Es lo que yo he visto, mi querido hermano, que además de ser una costumbre, lo dicen con toda sinceridad. En verdad no saben si esto es lo que Dios quiere para ellos. ¿Y cuál es el problema ahí? Que oraciones hechas con dudas no llegan a los oídos de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice que todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor, ¿verdad? Y a veces por estar inseguro sobre lo que es, lo que Dios quiere, lo que no quiere para nosotros, pues me dirijo a Él con dudas, con inseguridades. Pues no, la voluntad de Dios Él siempre la dio a conocer, Él nunca la ocultó de nosotros. Yo siempre digo, ¿qué gana Dios con escondernos su voluntad? Pues nada. Y la verdad es que Él nunca la ocultó, Él siempre la dio a conocer para que nosotros, conociéndola, pudiéramos vivir o pedir conforme a ella. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos este libro, que a veces como católicos no nos gusta ni leer. Pero en este libro que ignoramos o que ni leemos, pues en este libro está lo que nosotros llamamos la voluntad de Dios. En Él vamos a encontrar todo lo que Él quiere, lo que no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada, sus mandatos, sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que Él prescribe para nosotros está en este libro. Sus promesas, más de 30,000 promesas en este libro. Promesas que Él dio, no para su bien, sino para nuestro bien. Y promesas que también dio poder, ¿verdad? Decía Abraham también en Romanos 4 que él estaba plenamente convencido, a pesar de que sabía que pronto moriría, que su esposa era estéril. Dice que él nunca perdió la confianza, él nunca dudó. Y estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir en todo lo que le había prometido. Sí. Yo he aprendido pues también a orarle al Señor y no tratar a Dios como un sordo y creer un poco más en esa oración. Juan dijo, y si creo que me escuchó, sé que tendré lo que he pedido. Entonces yo tengo que caminar mostrando ese conocimiento, ¿verdad? Si yo creo que Dios me escuchó, pues ahora pues voy a caminar creyendo que eso ya es mío, que eso ya me pertenece. No sé cuándo lo voy a ver, puede ser que me lo conceda ahora o mañana o en algún tiempo, pero tengo la seguridad que es mío, que ya me pertenece. En algún momento lo estaré disfrutando. Yo he aprendido, mi querido hermano, a tampoco a hastiar a Dios con mi tanta pedidera. Primero tenemos que entender algo, esto que nosotros no fuimos creados para estar pidiéndole a Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque a veces la única relación que nosotros tenemos con Dios es una de venir hacia Él, acercarnos a Él solo para pedirle a Él. Y no estoy diciendo que esto es malo, porque ¿a quién más iremos? Pero si la única relación que tú tienes con Dios es una de estar pidiéndole a Dios, estás mal. Una relación con Dios va mucho más que pedirle. Es tener una relación con Él. Nosotros fuimos creados para alabarle y glorificarle. ¿Cuánto tiempo tú te pasas alabando y glorificando al Señor? Si te pones a calcular al día, vas a ver que es más lo que tú le pides a Dios que la alabanza que tú le haces a Él. Y debe ser al revés. Pero yo he aprendido a no hastiar a Dios con la tanta pedidera. Yo voy a descansar en Él, lo voy a dejar que sea. Yo voy a hacer mi parte, que es mi parte, pues yo me voy a ir organizando para lo que yo creo que ya tengo. Y sabes qué, mi querido hermano, vas a empezar a ver
como tus canastas se van a llenar de peces y panes. Bendito sea Dios, amén. Tú verás la gloria de Dios en tu vida.